Vamos a recibir a nuestro primer invitado, a Ramiro Ewen. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Buenas noches, chicos. Buenas noches. Un gusto, como siempre. Bien, Ramiro, metido de lleno en las cuestiones de 25 de mayo. Hemos hablado otras veces porque estás saliendo habitualmente en el espacio del noticiero o acá también en Punto de Encuentro. Y bueno, eso quiere decir también que estás formando parte, digamos, y siendo protagonista de las cosas que suceden en el 25 de mayo. Sí, a partir de lo que vos decís, y considero que ha sido también un poco una elección más personal, de vida, familiar, pero también que responde a una cuestión que yo vengo sosteniendo partidariamente, que todos los actores políticos, bueno, yo el año pasado competí por una cuestión más seccional, ¿no? De a candidato a diputado, pero que creo que nuestro partido hoy requiere de que todos sus dirigentes vuelvan, ¿no? a una cuestión más territorial, centralizada en las localidades de cada uno, y fortalecer este crecimiento, esta construcción, porque bueno, nuestro partido ha atravesado una crisis, como muchos otros, donde bueno, comenzó siendo una fractura del radicalismo allá por el 2007, con un grupo y una liga de intendentes, que eso posibilitó que bueno, tenga también bloques interesantes en el Senado de la provincia y en la Cámara de Diputados, también un grupo interesante de diputados nacionales, y hasta llegó a tener un senador nacional, y que bueno, que hoy esa estructura ha mermado muchísimo, lo cual nos obliga, por supuesto, a salir a disputar nuevamente en los distritos. Y bueno, creo que ese esfuerzo es totalmente necesario, porque asimismo, en mi caso particular, 25 de mayo, vengo viendo muchísimas problemáticas, las cuales, bueno, no toman la visibilidad que necesitan, y que, bueno, en ese camino estoy conversando con los vecinos que van acercando necesidades diarias que el municipio no está atendiendo, y que hemos tenido en los últimos días resultados sobre determinados posicionamientos que fuimos teniendo. Contanos qué pasó hoy. ¿Por qué presentaste un proyecto en el Consejo Deliberante? Contanos un poco de qué se trata. Bueno, a raíz de lo que te decía, Sí. Recoger estas demandas ciudadanas, y con respecto al tren, que es lo que hoy presentamos en el Consejo Deliberante, bueno, es una llama que un grupo de vecinos autoconvocados viene sosteniendo desde que el tren dejó de pasar, o desde un tiempo antes, insistiendo con la necesidad de redoblar la apuesta en infraestructura ferroviaria, que bueno, tenían razón porque terminó abandonándose el servicio. Más allá de pedir puntualmente que vuelva el tren Roca, un tren nacional, queremos, o por lo menos tenemos la iniciativa, y por eso lo presentamos en el Consejo, de un tren que le llamamos tren rural, que es un bus liviano, de poco consumo, también bastante accesible para su compra y su capital inicial, que pueda circular en lo que es nuestro distrito y unir las localidades del interior, que también ya asimismo la vecina localidad de Bolívar y Deró ya también están debatiendo esta cuestión, lo cual podría hacer que se combinen también estas terminales. ¿Y por qué en el Consejo Deliberante la presentación de un proyecto que tiene una resolución ejecutiva? Digo, esto es político. Básicamente, la necesidad de volver el tren es una necesidad que tienen la mayoría de los 25, que tenemos la mayoría de los 25, pero la decisión es política, básicamente, y tiene que tener un lineamiento nacional, provincial y, por supuesto, municipal. Digo, ¿por qué la presentación en ese organismo y no por ahí en el Ejecutivo? Sí, yo creo que el Consejo Deliberante representa a todos los ciudadanos. Bien. Esa composición plural en ese ámbito legislativo, donde también es muy necesaria la discusión política, hoy bastante quebrada, ¿no? Ese diálogo político, ese arribo a consensos. Bueno, nosotros con la nota, con esta iniciativa, lo que queremos es que toda la dirigencia política local en una cuestión se ponga de acuerdo y se exprese hacia afuera, hacia las autoridades provinciales y nacionales, en la necesidad de este servicio
para 25 de mayo, que es de imperiosa necesidad. Vemos las localidades del interior que continuamente se van debilitando por esa falta de servicio, por esa falta de conectividad, lo cual, bueno, el tren en este caso sería una gran herramienta para fortalecer no solamente la Unión como distrito, que es un distrito muy largo, sino también, bueno, tener en miras un crecimiento y un desarrollo sostenible y emplear mano de obra local para el reacondicionamiento de la infraestructura ferroviaria. Ramiro, acá tendríamos como dos cuestiones, ¿no? Uno tiene que ver con el tren que sale de Plaza Constitución, bueno, y hace todo el recorrido, llega hasta 25 de mayo o seguirá, no sabemos qué es lo que puede suceder. Eso por un lado, ¿no? Que es también altamente necesario para poder conectar a la gente de 25 de mayo con Capital Federal, en este caso, con otros grandes centros urbanos también, y viceversa, ¿no? Bueno, hay tantísima gente que está en Buenos Aires, y hijos que se van y demás. Pero vos estás nombrando otra situación que también es de imperiosa necesidad, como es esto de la comunicación interdistrital, digamos. Acá, bueno, vos nombraste un tren rural, pero no tenemos que dejar de lado un proyecto que no fue, digamos que nació como Ferrobús y murió, lamentablemente, y digamos, hay que luchar mucho, ¿no? Para que estas cuestiones no se desvanezcan. Sí, por supuesto. En este caso, bueno, el kirchnerismo alineado a nivel nacional, provincial y municipal, creo que en ese sentido se podría poner mucho más de acuerdo y avanzar, como viene avanzando en otros ramales, hacia el reacondicionamiento de la infraestructura ferroviaria. La inversión es la misma para que vuelva el tren Roca y para poner en marcha este bus liviano que, como bien vos mencionabas, hubo un proyecto que, bueno, se obturó, pero que sin perjuicio de ello creo que debemos aprender de qué se falló en ese proyecto y no por ello es una idea que hay que echarla por tierra. Es muy necesario para el desarrollo de nuestro distrito, para la comunicación. No hemos tenido hacia el norte y hacia el sur del distrito, bueno, que regrese el obrador para continuar con la obra de la Ruta 40, por ejemplo. Entonces, busquemos en lo inmediato cuestiones y soluciones más, bueno, posibles y que tengan quizás un parecido efecto. Como te decía, obviamente hoy vimos una camioneta de Trenes Argentinos que, según me informaron, está haciendo un relevamiento. Bueno, eso es muy positivo, que se conozca la realidad sobre la cual estamos inmersos en vías, en durmientes, en estaciones, en terminales. Eso nos va a dar, bueno, un informe cierto de lo que hay que gastar y que, bueno, después las autoridades lo pasarán a una cuestión presupuestaria para poder avanzar. Este bus que nosotros proponemos tiene un costo de $50.000 hoy día, pero que también en el proyecto que presentamos queremos que el municipio o la nación o la provincia, que no lo pueden absorber con sus propios recursos, se abra el juego a la participación privada o público-privada para que se pueda concesionar este servicio y que también particulares interesados en esta prestación puedan tener una participación activa en un servicio tan necesario. Bien. Bueno, decime digamos, cuáles son las expectativas que tenés. El tren es algo que es muy preciado aquí en 25 de mayo. Vos estuviste con el vecino Marcelo Guerra, que como bien mencionaba, junto a otro grupo de personas, hace mucho tiempo que viene traccionando por esto. Digamos, es una lucha que se ha mantenido del tiempo como pocas. Si uno hace un recorrido, sabés que hay pocos, digamos, pocas cuestiones que han sido tan mantenidas y tan vigentes, ¿no? Como es el tema del tren. Y claro, provoca, digamos, una cierta expectativa todo esto, ¿no?
Sí, creo que 25 de mayo, como vos lo mencionás, también participa en una cuestión cultural con el tren. Ujú. Conocemos muchos abuelos, familiares que han sido ferroviarios, que hoy sigue todavía latente ese sentimiento por el tren. Más allá de que muchos también lo llevan a un extremo que dicen el tren es vida, porque quizás para una localidad pequeña es su fuente de servicios, de alimentos, etcétera. Creo que es muy necesario, hoy lo decía, las localidades del interior parecen la uva que se van haciendo pasa, ¿no? Con esa falta de recursos, con esa falta de caminos, de infraestructura, van quedando en el olvido, son localidades que se van envejeciendo porque los hijos, como vos bien decías, muchos se van a buscar oportunidades, a estudiar a localidades más grandes, por ejemplo el sur se va muchos al CRUB, a Bolívar, que también tendría una cuestión muy positiva este bus, y lo mismo hacia el norte, que nos una con Constitución va a ser importantísimo, pero también esta conexión interna para nosotros como identidad también de distrito va a ser muy importante. Vos recién, Ramiro, hablabas de un tema que tiene que ver con el escuchar a los vecinos. Esto también ha sido seguramente de poder escuchar a estos vecinos autoconvocados por el tema del tren, pero hubo otras inquietudes que se plantearon y se pudieron cristalizar. Y recuerdo ahora que habíamos hecho una nota en algún momento por la preocupación que te habían trasladado a vos y vos generaste en la opinión pública por la situación del basural del 25 de mayo. Y hace poquitos días hubo un anuncio que tiene que ver con una modificación en cuanto a seguir disponiendo residuos en el basural de 25 de mayo que ya todos conocemos. ¿Cómo ha impactado por ahí esta decisión que se empieza a tomar con vistas a futuro? Porque también uno tiene que ser consciente y real de que esto es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Poder cristalizarlo. Pero bueno, al menos está la intención de que esto ocurra. Yo creo y tengo, Gastón, la idea de que un gobierno inteligente se apoya en la oposición, no intenta, por el contrario, combatirla. Lo mismo también hay que hacer una gran apoyatura en las demandas ciudadanas. Los que te ponen en el cargo y los que te sacan son los propios vecinos. Cuando se desoye el vecino, sus problemáticas diarias, porque además uno escucha a la gente y son cuestiones totalmente básicas y de todos los días, que no se pueden solucionar. El basural municipal sí, es de vieja data, es una problemática, pero bueno, en algún momento hay que poner primera para empezar su saneamiento y su cierre definitivo. No puede tener el propio municipio un basural en una chacra de su propiedad, más allá de que todo también se visibilizó muchísimo más con un hallazgo macabro, como fue un cadáver luego de una quema de más de 20 días en el basural. Lo cual, bueno, ya eso trajo la contaminación a los vecinos con ese humo, con el alto tránsito de camiones depositando los residuos ahí. Y también la ausencia de política de Estado. La política de Estado de tratamiento de residuos sólidos urbanos que no existe al día de hoy, más allá del anuncio que vos mencionás y que yo lo celebro y que el gobierno local haya hecho eco de un reclamo ciudadano. Yo no soy más que un transmisor y por ahí visibilizar públicamente lo que muchos vecinos no tienen las herramientas o también en muchos casos hasta miedo tienen de expresar lo que necesitan. Bueno, también lo he sostenido con la necesidad de que se avance hacia un gobierno transparente, la presentación de declaraciones juradas por parte de funcionarios y concejales, donde sepamos, y que la oposición lo está pidiendo y que no lo entrega el gobierno, es algo descabellado, el propio organigrama municipal. No sabemos cuántos funcionarios hay en la Municipalidad 25 de Mayo y no sabemos qué funciones tiene cada uno. O sea, como ciudadanos sabemos hacia dónde nos tenemos que dirigir para peticionar algo constitucionalmente consagrado. Entonces, bueno, no tienen que los ciudadanos mendigar la información pública, no tienen que vivir presentando pedidos de informe como lo hago yo, que por ahí, bueno, me interesa un poco más. Hay gente que ya en definitiva termina desistiendo. Necesitamos que el municipio avance hacia la transparencia activa, mostrando todos los datos, mostrando los actos de gobierno, mostrando los números de las cuentas fiscales, que bueno, eso también hace a la credibilidad y a renovar el pacto social, económico y político que también, bueno, hace mucho tiempo que se viene quebrando. ¿Por qué te parece que estas cosas no suceden, Ramiro? O sea, estos pedidos que no tienen eco.
La verdad no entiendo la lógica, no entiendo la lógica del municipio. Creo que, bueno, también se vio y se visibilizó con algunos ardides jurídicos acerca de la rendición de cuentas que no se terminó votando en el Consejo Deliberante de un año electoral, ¿no? Del año pasado, que era un año electoral, lo cual también es gravísimo. Pero esto empieza también a socavar las instituciones. Los gobiernos, bueno, pasan, pero el tema es que la gente empiece a visibilizar esa cuestión y esa degradación institucional que obviamente cuesta muchísimo conseguir estándares de los cuales no bajar. Y creo que hoy en 25 de mayo se hace un gran intento por bajar al subsuelo el debate político con la degradación constante, con justamente también tratar de obturar cualquier célula opositora o crítica con el gobierno de turno. Y la verdad que lo que tienen que entender los funcionarios actuales, que el poder tiene que ser limitado y es limitado también en el tiempo. La propia gente que te pone es la que te saca. Entonces vos te debes al vecino. Y yo soy un ciudadano de a pie común, que bueno, que me gusta la política, he tenido una militancia y la sigo teniendo, por eso insisto con un montón de cuestiones. Pero hemos visto el fin de semana que 25 de mayo es tierra de nadie, con desmanejos totales y ausencia de autoridad en lo que fue el predio de la Laguna, con, bueno, obviamente violando cualquier tipo de protocolo que se ha establecido en los últimos tiempos, pero que bueno, también considero que como autoridades hay que obrar con el ejemplo. Todos nos enteramos que el día del aniversario de nuestra localidad, los funcionarios con los funcionarios locales con los funcionarios provinciales, legisladores, participaron de un almuerzo con muchísimas personas, muchísimas más que 10, que es lo permitido. Entonces, bueno, toda la comunidad lo sabe y eso obviamente tiene un sentido inverso en lo ejemplificador. Las autoridades tienen una obligación doble en mostrar hacia afuera lo que realmente hay que hacer. Entonces, bueno, después no pueden pedirle que no anden 70 motos sin casco a alta velocidad tirando cortes por la calle 28, como lo hemos visto y quedó filmado. Y lo mismo en el predio de la Laguna Mulitas. Creo que hay que obrar con el ejemplo y eso hace que después vos puedas exigirle a los ciudadanos una verdadera conducta acorde a la normativa. ¿Qué respuestas has tenido vos de lo que decís que has presentado o la información que has pedido en el Departamento Ejecutivo de los proyectos que por ahí son inquietud propia o planteos de la gente, ¿no? Frente a cuestiones que has presentado en el Ejecutivo Municipal, en mesa de entrada? Ninguna. La misma que tiene, que además que no me lo den a mí, bueno, pero no se lo dan tampoco a funcionarios, como son los concejales, ¿no? A representantes masivos de la población. La oposición, y me consta, ha pedido muchísimos pedidos de informes que no son contestados. O sea, es una burla también a la institucionalidad. Yo soy un vecino que pago mis tributos a los cuales me deben la respuesta, pero también que, como te decía, violenten la institucionalidad no contestando pedidos puntuales de informes al deliberativo, creo que es bastante más grave. Mis pedidos de informe no son porque estoy de gusto y me gusta pedir informes, pero la verdad que no sabemos nada. Por ejemplo, ya hace mucho tiempo había pedido que nos muestren el organigrama, que nos muestren el proyecto de gestión de residuos sólidos urbanos, que nos muestren las becas que dan, a quién se las dan, con qué criterio, porque es plata nuestra. O sea, ¿dónde se invierte? ¿Cuánto se gastó en la fuente de la 9 y 36? Es algo que nadie lo sabe. ¿Cómo fue ejecutada la obra? ¿Quién la hizo? ¿Con qué características ganó el pliego? No sabemos nada. O sea, y después cuando hay que tratar la rendición de cuentas, los concejales tampoco tienen acceso a la verdadera información, porque se buscan justamente artilugios para que, bueno, se apruebe tácitamente una rendición de cuentas. Bueno, creo que eso es un retroceso institucional tremendo para 25 de mayo, donde también todos nos conocemos y donde todos sabemos y nos podemos ver la cara, y por eso es muy necesario que avancemos hacia, bueno, una mejor transparencia. Yo no digo que avancemos todo de una, sino que empecemos un proceso. Con lo que decían en el basural municipal, los funcionarios decían que no habían tenido la alineación política 4 años atrás con provincia y nación, pero ahora dicen que lo van a comenzar y le va a llevar 5 años la etapa
con recursos municipales. Bueno, lo hubiesen empezado el día 1 y hoy ya estarían en condiciones de poder ejecutarla combinadamente con provincia y nación. Bueno, no se hizo, está bien. Esperemos que ahora sí se haga, ¿no? Y que esto no sea para tapar otras cuestiones mucho más graves, como fue ese hallazgo del cadáver, que todavía no sabemos de quién es ese familiar. ¿Cómo ves, digamos, que se está transitando esta etapa de la pandemia? Vos nombraste recién, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con el tránsito y demás, que en definitiva también tienen que ver con el contacto, más allá de las situaciones peligrosas que se pueden dar por algún manejo mal hecho, digamos, de los vehículos o la falta de casco que atenta, digamos, contra el propio motociclista. También, bueno, en un momento paran, están todos juntos, en fin, digamos, el distanciamiento social no existe. Deriva, digamos, esa cuestión de tránsito en otras cosas. En general, ¿cómo estás viendo, ¿no? la situación, ¿no? En momentos que parece que se ha bajado un poco la guardia en cuanto al cuidado. Y acá tiene que ver también No solamente el Estado, sino la comunidad, ¿no? Yo creo que no solamente, Cacho, se ha bajado la guardia con respecto a lo sanitario. Yo creo que la gestión por completo ha bajado la guardia. Vemos un intendente que ya claramente está en una campaña a nivel seccional. En el día de hoy, en vez de resolver las cuestiones y las problemáticas locales, estaba en un acto en Loma Negra, en Olavarría, lo cual indica que, bueno, lo que yo le llamo este estrabismo político en los cuales caen estos dirigentes mirando con un ojo la senaduría, en este caso de relinqueo, y con otro la gestión, algo comienza a fallar. Y bueno, en este caso está fallando totalmente la cuestión, obviamente, de tránsito, de seguridad en el norte del distrito, ha sido claro. Bueno, lo que es vivienda, ha habido muchísimos anuncios, pero todavía no ha aparecido nada, todavía no ha arrojado, después de un año de sanción, el Banco de Tierras. ¿Quién ha podido obtener una tierra del Banco de Tierras? Y tardaron 4 años en sancionar una ordenanza. Perfecto, ya existe. Bueno, ¿y cuáles son los resultados de eso? Y por supuesto la cuestión sanitaria se mantuvo más o menos equilibrada hasta que realmente el problema llegó al interior bonaerense. Cuando llegó realmente el problema 25 de mayo, la cuestión pareciera que no está para nada controlada. Y bueno, hemos visto en estos días un caso que es dramático en el geriátrico Renacer, que además tiene un agravante. Considero, no me voy a involucrar en cuestiones de tipo legales, porque estoy involucrado patrocinando familiares de víctimas, pero sí considero que la doctora Muñoz debería dar un paso al costado en la función pública que tiene como directora adjunta del Hospital Unzué, porque es quien todo este tiempo, junto con el doctor Martínez y también la directora del Hospital San Roque de Riestra, han direccionado la política sanitaria de 25 de mayo junto con el intendente, quien también es responsable, y que por supuesto en su propio establecimiento esto a las claras ha fracasado. A cualquiera le puede pasar, pero bueno, yo creo que hoy se tiene que abocar directamente a tratar de que eso no pase a mayores, aunque ya el número es muy importante de muertes, no tenemos datos oficiales, lo cual también es preocupante y necesitamos saberlo, porque esto obviamente tiene que ver con el cuidado individual, pero también el cuidado colectivo, y que ella es una funcionaria pública que debe darnos las explicaciones a todos los 25años, porque han estado detrás de todos y cada uno de nosotros para que cumplamos el aislamiento social, y los que no lo han cumplido han tenido la sanción correspondiente. Entonces necesitamos que los funcionarios que tienen el doble de las obligaciones tengan las actitudes correspondientes, y que por supuesto han tenido, como te decía anteriormente, muestras de que la ley corre para el ciudadano de a pie, pero la gente que tiene el poder está al margen de la ley, y que puede hacer fiesta de más de 70 personas, y que el ciudadano a pie no puede festejar un cumpleaños con más de 10. Entonces, bueno, esa doble vara que existe debe terminar en 25 de mayo. Y alguien lo tiene que decir. Hoy en el Consejo Deliberante, en paralelo a este programa, se está tratando, o por lo menos está en el orden del día, el pedido de informes, que tampoco el oficialismo, el bloque oficialista lo quiere tratar, sobre el geriátrico Renacer. Bueno, esto hay que también visibilizarlo, porque es una cuestión gravísima para 25 de mayo, y que eso también ha hecho que la estadística se mire de distinta manera. Bueno,
Yo creo, en términos políticos, que esta es la decisión que debe tomar la doctora Muñoz y el intendente también, quien es el máximo responsable de la cuestión sanitaria. Porque asimismo, quiero remarcar que el intendente y estos funcionarios médicos han elegido jugarla solos. Han elegido jugar solo la cuestión sanitaria y definirla unilateralmente. No han convocado a nadie de la oposición ni a externos particulares para que integren el comité de crisis. Entonces, ellos han impartido las instrucciones, las políticas sanitarias, por ende son los únicos responsables de lo que vaya sucediendo. El compromiso era que cuando se iban flexibilizando las medidas sanitarias, si esto fracasaba, había que volver atrás. Bueno, no se está volviendo atrás, por el contrario, no están dando el ejemplo. Entonces necesitamos que el intendente tome medidas urgentes, deje de estar de campaña en Olavarría y se venga a hacer cargo de la gestión que todavía le quedan 3 años de mandato. Este es el problema que tiene la política, donde ya están mirando estos intendentes a ver si existe o no la reelección indefinida, especulando con una cuestión política cuando el país, la provincia y este municipio también no está ajeno a una catástrofe sanitaria. Ramiro, te quiero robar un segundo con lo que estás diciendo. ¿Vos crees que se tendría que haber actuado de una forma distinta en lo que pasó en el geriátrico Renacer, por lo que estás contando? Yo creo que eso va a ser materia de investigación penal, en lo cual, bueno, los funcionarios y obviamente los encargados y directores médicos van a tener que dar las explicaciones correspondientes, no solamente a la justicia, sino también que creo que se lo tienen que dar a los familiares. Yo no soy quien para decir cómo se debió actuar. Eso lo va a tener que determinar justamente en el ámbito que es, obviamente, la justicia. Bien, pero por tomar antecedentes de otros lugares donde se ha aplicado por ahí una metodología de trabajo que la hemos visto, digo, acá no se ha tomado una metodología de trabajo similar a la que, por ejemplo, se vio, por ejemplo, en el hogar de ancianos de 25 de mayo. Yo creo que hemos tenido la información a cuentagotas de lo que ha ido sucediendo, lo cual, bueno, es grave, porque eso podría haber evitado seguramente muchísimas cuestiones. Lo cual, bueno, deberá determinarse, como te digo, en sede penal, si por mínima existió una negligencia por parte de los encargados de este establecimiento. Como también no escapa que el día de mañana exista en otro establecimiento. Pero bueno, eso obviamente deberá darse las explicaciones correspondientes. Lo que tenemos acá es una cuestión agravante, que la directora médica de ese establecimiento es también una funcionaria pública encargada de direccionar la política sanitaria. Por eso también es muy necesario que dé un paso de costado, porque su cargo y su rol puede hacer que también se obstaculice cualquier tipo de investigación. Bueno, son situaciones delicadas, Ramiro. Son las que están sucediendo, Cacho. Nosotros sabíamos que a lo que nos enfrentábamos, sabíamos desde el momento cero que la población de adultos mayores era la más delicada y era la carnada perfecta para este virus, lo cual debería haberse redoblado los esfuerzos y los protocolos para este tipo de establecimientos, lo cual, bueno, tenemos resultados que han sido negativos. Ojalá hubiésemos pasado esto sin lamentar todas las pérdidas de los familiares que se ha tenido hasta la fecha, y todavía, te digo más, tenemos que tomar medidas drásticas para evitar algunos más. La última pregunta de mi parte tiene que ver con algo que estás planteando, Ramiro, y te escucho decirlo, y bueno, y digo, la verdad que es cierto lo que planteas, digo, faltan todavía 3 años más de gestión, pero te lo quiero preguntar de esta manera. ¿Vos crees que ya está instalada la campaña para el año que viene? Yo creo que el municipio enfrenta, como el gobierno nacional, una cuestión de juegos de poder. Yo creo que en este caso, al igual que es la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández, en 25 de mayo, creo que el poder reside no en el intendente. Yo creo que el poder reside justamente en un funcionario quien se encuentra muy cercano a él y que ya no oculta, no solamente ser el armador político de todo, sino que es quien define las cuestiones fundamentales de la política 25eña, que es el secretario de Gobierno Nicolás Lorenzo. Yo sostengo esto y creo que eso también es parte de lo que afecta la gestión, porque la gestión no es de Hernán Relinqueo, la gestión es definida principalmente por el secretario de Gobierno. Hernán Relinqueo, bueno, estará buscando una salida electoral y política a una gestión que, por supuesto, y un proyecto político basado en recursos,
cuando uno tiene recursos es fácil gobernar. El problema es gobernar con creatividad en momentos de crisis, donde no se tiene dinero y hay que seguir sosteniendo los servicios públicos, la infraestructura pública. Bueno, ahí se ven los pingos en la cancha. Y creo que, bueno, muchos intendentes van a ver y buscar esta posibilidad electoral, que por supuesto es una salida elegante a dejar una mala administración. Yo creo que la administración de Ralinqueo es por demás mediocre y poco transparente, lo cual, bueno, tampoco ha venido a dar soluciones a problemas estructurales de 25 de mayo, y es más, lo he escuchado en boca de hasta gente que lo promocionó como su candidato a intendente. Entonces, bueno, vemos que es un candidato, fue un candidato joven, fue un intendente joven, es un intendente joven, pero que no ha resuelto los problemas antiguos y que muchos también se han agravado y han aparecido con su propia gestión. ¿Vos creés, Ramiro, que el año que viene el intendente puede llegar a estar pensando, digamos, en una posibilidad de una senaduría o algo así? Bueno, a partir de lo que te decía, estos juegos de poder dentro del mismo gabinete, cuando sale el intendente comienza a verse quiénes son los sucesores. Y creo que eso es un poco de las preocupaciones que hoy tiene Ralinqueo a la hora de buscar una salida. Veremos si encuentra la confianza necesaria para dejar al orden de prelación que tiene su lista de concejales, lo cual, bueno, yo creo que es fundamental, y ha habido casos en los cuales han buscado el Senado y que después la lealtad de quien se queda en el gobierno municipal no ha sido la esperada. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte de la definición del propio intendente y obviamente de su mesa chica de decisión política. Muy bien. Muy bien. Bueno, digamos, ejemplos de intendentes que han, en los segundos mandatos, Exacto. han sido, ¿no? Primero Miguel Di Salvo y después Mariano Grau. Sí, y ¿no? bueno, de hecho hay una ley en la provincia que por ahora y hasta ahora impide, ¿no?, la situación de reelección. Sí, por eso, hoy se está tratando, es más, el propio gobernador está encuestando individualmente a todos los intendentes de la provincia para ver hacia dónde se inclina la balanza. Tenemos que recordar que esta modificación fue por ley y que en definitiva hay una discusión constitucional si debería haberse modificado la constitución de la provincia. Entonces, bueno, ahí puede haber una veta legal en la cual comiencen los amparos por parte de aquellos que no tengan la posibilidad de ser reelectos nuevamente. Sí, hablábamos con Gastón, ¿no? Y preparando el programa. Hay más de 90 intendentes que ya no pueden presentarse, son 95 en total, ya no pueden presentarse como candidatos, con lo cual, bueno, pensamos también que el mapa político de la provincia de Buenos Aires, bueno, cambiaría. Se modifica, absolutamente. Se modifica, claro, totalmente. Absolutamente. Yo creo que esto fue una ley que tuvo en miras la alternancia democrática, la institucionalidad, impedir que los municipios sean feudos, que hemos visto muchos casos de un gobierno y de otro, de un partido y de otro. Esto no tiene una cuestión de bandería política, sino que, bueno, son modelos que se llevan adelante con personalismos muy importantes por parte de estos dirigentes, en los cuales se han instaurado muchos desde que había llegado la democracia. No es sano eso, no es sano porque obviamente la función pública requiere de mucha dedicación, de mucho desgaste, de mucha energía, que por supuesto eso en el tiempo se va desgastando y es muy necesario que vengan ideas renovadas con nueva gente, que puede ser del mismo proyecto político, pero que haya una oxigenación política. El resto piensa que es la gente quien decide en definitiva quién se queda y quién se va. Bueno, para mí fue un cambio institucional muy positivo esta ley que promocionó la entonces gobernadora Vidal. Muy bien. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Muy bien, Muchas gracias por venir.